¿Es posible llevar a un espíritu ante la justicia? En 1820, en el estado de Tennessee, ocurrió algo que desafía toda lógica jurídica y científica. Por primera y única vez en la historia de los Estados Unidos, las autoridades locales reconocieron oficialmente que un hombre no fue asesinado por otra persona, sino por una entidad invisible. Lo que comenzó con la aparición de un animal deforme en los campos de John Bell terminó en una guerra psicológica de 4 años que involucró al presidente Andrew Jackson y culminó con un frasco de veneno aparecido de la nada. Esta es la historia de la Bruja de Bell, la entidad que logró cometer el único crimen paranormal en Estados Unidos. John Bell era un granjero respetado y un hombre profundamente religioso. Su palabra tenía peso en la comunidad. Pero todo cambió un martes de 1817. Mientras caminaba por sus tierras, vio algo imposible. Un animal con cuerpo de perro y cabeza de conejo. Asustado, Bell tomó su arma y le disparó. Pero la criatura no cayó, se desvaneció. Desde esa noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa de los Bell. Golpes en las paredes durante la noche, cobijas que salían volando de las camas en plena madrugada, cadenas invisibles arrastrándose por el suelo. Pero aquí es donde este caso se vuelve único. Al poco tiempo, la entidad comenzó a hablar. Se hacía llamar Kate, y no hablaba como un demonio de película. Hablaba con sarcasmo, con memoria perfecta y con una inteligencia inquietante. Citaba pasajes bíblicos mejor que cualquier predicador, revelaba secretos íntimos de los vecinos y corregía errores de conversaciones que había escuchado, en lugares donde no estaba presente. O al menos, eso parecía. Testigos aseguraron que Kate poseía bilocación. Podía estar en 2 iglesias distintas el mismo domingo y repetir, por la tarde, palabra por palabra, los sermones pronunciados por la mañana. Con el tiempo, el fenómeno que rodeaba a John Bell y a la entidad comenzó a ganar notoriedad. Tanta fue su fama que el general Andrew Jackson, conocido por no temerle a nada y 7º presidente de los Estados Unidos, decidió comprobarlo por sí mismo. Llegó a la granja acompañado por un grupo de hombres armados. La leyenda cuenta que, al acercarse a la propiedad, los caballos se detuvieron en seco. No importaba cuánto los azotaran, una fuerza invisible bloqueaba las ruedas del carro. Jackson pasó la noche allí, y al marcharse, pronunció una frase que quedó grabada para siempre. «Prefiero luchar contra todo el ejército británico antes que volver a enfrentarme a la bruja de los Bell». Pero mientras los curiosos iban y venían, la entidad tenía un solo objetivo: John Bell. Hasta ahora, todo parecía obra de una entidad desconocida, una presencia invisible, inteligente y cruel, que surgió de la nada para atormentar a una familia común. Pero hay un detalle que casi nunca se menciona cuando se habla de la Bruja de Bell. Porque para muchos testigos, Kate no era solo una voz en la oscuridad. Algunos habitantes del lugar creían que la entidad era el espíritu de Kate Batts, una vecina que había muerto años antes y que, en vida, mantuvo un conflicto profundo con John Bell. Las versiones varían, pero todas coinciden en lo mismo: discusiones violentas, amenazas públicas y un resentimiento que nunca se resolvió. Para algunos, la muerte de Kate Batts no fue el final del conflicto, sino su comienzo. Con el paso de los meses, la presencia en la casa Bell dejó de manifestarse solo con ruidos. La entidad se volvió cotidiana. Susurraba durante las comidas, interrumpía conversaciones y relataba hechos ocurridos lejos de la granja, como si los hubiera presenciado. Pero no todos los miembros de la familia eran tratados de la misma manera. La entidad mostró una fijación particular con Betsy Bell, la hija menor. La golpeaba, le tiraba del cabello y la humillaba frente a otros. Los ataques eran tan frecuentes que Betsy comenzó a vivir con miedo constante dentro de su propia casa. Mientras tanto,
John Bell comenzaba a deteriorarse. Su salud se apagaba de forma gradual y extraña. Sufría espasmos, episodios de parálisis y una debilidad progresiva que ningún médico lograba explicar. La entidad se jactaba de su estado, afirmando que lo estaba consumiendo lentamente. John Bell, el hombre respetado y firme, quedó reducido a una figura frágil, incapaz de defenderse. El 20 de diciembre de 1820, John Bell cayó en un estado de estupor profundo. No podía hablar ni moverse. Durante la revisión, el médico notó un frasco con un líquido oscuro sobre la mesa de luz, un objeto que nadie en la casa reconoció como propio. Intrigado, decidió probar una gota del contenido en el gato de la familia. El animal murió casi al instante. Mientras John Bell agonizaba, una voz resonó en la habitación. Una voz burlona, la misma que había atormentado a la familia durante años. Yo le di eso. Le di una gran dosis para terminar con él. John Bell murió poco después. Tras su muerte, la entidad afirmó que su misión había sido cumplida. Los ataques cesaron casi por completo. En 1821, tras la ruptura del compromiso de Betsy con un joven del pueblo, el espíritu anunció que se marcharía, pero advirtió que algún día volvería. El caso de John Bell fue investigado en numerosas ocasiones. Las declaraciones eran abundantes, los testigos confiables y los hechos imposibles de encajar en una explicación convencional. No se acusó a ningún ser humano de haberlo asesinado. No hubo juicio. No hubo castigo. Oficialmente, la muerte quedó registrada como causada por la intervención de una entidad espiritual. La historia de la bruja de Bell no terminó con la muerte de John Bell. De hecho, fue recién entonces cuando comenzó a transformarse en leyenda. Con el paso de los años, el caso se transmitió de generación en generación como uno de los pocos episodios en los que una persona habría muerto por causas paranormales. Décadas después, este relato se convirtió en una referencia obligada del folclore estadounidense. Investigadores, escritores y cineastas encontraron en el caso Bell una fuente de inspiración. Muchos especialistas en cine de terror sostienen que esta historia fue una de las principales influencias para películas como El Proyecto Blair Witch. Pero el legado de la bruja de Bell no vive solo en el cine. A pocos kilómetros de la antigua granja Bell existe una cueva conocida hoy como Bell Witch Cave. Visitantes aseguran que allí se escuchan golpes, susurros y risas inexplicables. Algunos dicen haber sentido empujones. Otros aseguran que algo los observa desde la oscuridad. La leyenda afirma que ese fue el lugar donde la entidad prometió refugiarse tras cumplir su objetivo, y que desde allí aún espera.